Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Hemos recorrido alrededor de 300 kilómetros desde La Habana para llegar al centro del país, prácticamente la ciudad de Santa Clara. Aquí está el Memorial Che Guevara, la Plaza de la Revolución que lleva su nombre y donde están los restos de mi papá y sus compañeros caídos en Bolivia. Pero también el complejo es más amplio. Tiene detrás un camposanto donde reposan los restos de los compañeros de la invasión, sí, de la Ciro Redondo, la número 8, que era la que mi papá llevaba de oriente a occidente. Ahí descansan también. Este lugar además tiene otras cosas. Hace 30 años, va a ser ya 30 años, llegaron aquí los restos de mi papá y sus compañeros de Bolivia. Y se hizo una actividad muy hermosa, con todo el pueblo, con todo el amor y el respeto que este pueblo siempre ha tenido por ellos. Esto es un lugar sagrado para la patria. Es realmente algo especial. 30 años después de su muerte, encontramos sus restos y los trajimos para acá. 30 años que estuvieron ocultos por sus asesinos. No solamente lo mataron, sino le cortaron sus brazos, sus manos, y era para mostrar que sí lo habían matado. Fíjense eso, es una cosa bestial, pero además se dedicaron a decir cosas para tratar de ocultar realmente el lugar donde estaban sus restos. ¿Y por qué? Por una verdad tremenda. Le siguen teniendo miedo aún después de muertos. ¡Qué miserables, qué cobardes, qué asesinos! Pero Fidel dijo algo muy hermoso en esos días, precisamente aquí en esta plaza. ¿Cómo podría caber bajo una lápida? ¿Cómo podría caber en esta plaza? ¿Cómo podría caber únicamente en nuestra querida pero pequeña isla? Solo en el mundo por el cual soñó, para el cual vivió y por el cual luchó, hay espacio suficiente para él. En un mundo controlado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, por favor hágalo, sencillamente con Aleida Guevara. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Sábado 28 de junio de 1997. Después de 2 largos años de búsqueda, se encuentran los restos del Che y de 5 de sus compañeros. Un grupo de científicos cubanos, también argentinos, habían hecho un esfuerzo extraordinario, habían prestado un servicio inmenso a la humanidad, a sus familiares, al pueblo de Cuba y a todos los revolucionarios en cualquier parte del mundo. Se habían encontrado los restos de estos compañeros, pero la búsqueda tenía que continuar. Había todavía muchos más que encontrar. Hoy tenemos en nuestro programa el gran placer de presentar a una de las compañeras que estuvo al pie allí en la investigación todos los días durante estos años, buscando información
para aclarar muchísimas de las cosas que se habían inventado sobre los restos de estos combatientes. Fue una experiencia bien difícil, pero muy hermosa. Ella trabaja en el Centro de Estudios Che Guevara, es la coordinadora científica, pero también es doctora en ciencias históricas, es una compañera que además investiga todo el tiempo, pertenece a la Academia de Ciencias de Cuba y tiene muchísimas otras obligaciones y cargos, pero sobre todo es la responsable de todos los libros prácticamente que se han editado en el Centro de Estudios Che Guevara. Ella es una gran conocedora también de la vida y obra del Che. Hoy con nosotros, María del Carmen Ariet. María del Carmen, me da muchísimo gusto que estés hoy con nosotros acá en este programa. Muchísimas gracias. Mari, mira, queríamos saber cómo es que te involucras tú en la búsqueda de los restos de estos compañeros. ¿Cómo fue? Creo que hay un antecedente importante, porque se necesitaba, en un momento de presión de la búsqueda de los restos, convocar a un pequeño grupo de investigadores y especialistas para comenzar esa tarea. En mi caso particular, ya llevaba un tiempo trabajando en el centro y fui estudiando la vida y la obra del Che, sobre todo en algunos materiales inéditos, y eso daba paso para que mis investigaciones y mis conocimientos tuvieran una relativa condición para emprender esta búsqueda, que no era nada sencillo por las tergiversaciones, las mentiras, algunas especulaciones, y teníamos el compromiso real de dar respuestas a ello. Y en el caso mío en particular, por eso hago esta salvedad, es importante tener en cuenta porque a mí me tocaba ordenar las versiones en función de la información y cuánto nivel de veracidad o no tenían las mismas. Realmente hubo muchas versiones durante todo este tiempo, algunas que lo habían quemado, que lo habían desaparecido en distintos lugares, y por tanto la investigación tiene que ser siempre una cosa muy rigurosa, ¿verdad? Ir buscando poco a poco esa verdad. Pero ¿por qué en el 95 precisamente es que se comienza a hacer este tipo de trabajo? Hay una cosa que me llamó siempre poderosamente la atención, que en el 20 aniversario del asesinato del Che, entiéndase el 87, se empezó a mover algo que era muy rígido. Los militares quisieron hacer un evento y se hizo también una marcha liguera con una convocatoria latinoamericana de estudiantes. Algo estaba pasando, que ellos sabían perfectamente que ya la mentira se caía y que ellos tenían de una manera u otra que dar la cara de lo que estaba aconteciendo. Y por primera vez algunos militares responsables de las acciones empezaron a escribir sus propios libros, llenos de faltas, de coherencia, pero nos servía a nosotros porque daban datos suficientes para empezar una investigación más rigurosa. Porque aquí hay que advertir que todos los documentos que le incautó el ejército a la guerrilla fueron considerados botines de guerra. Nosotros no tuvimos acceso a la veracidad y al estudio de esos documentos, porque nos los negaron siempre. Es decir, era prácticamente empezar en cero y acumular esa información para llegar a un sentido de verdad. Mari, yo recuerdo que en esa época comienza un boom de hacer biografías sobre el Che, y uno de ellos es John Anderson. Y recuerdo también que él va a Bolivia a hacer una parte de la investigación, y eso quería que me apuntaras un poquito sobre eso. Sí, es importante porque John está 5 años en Cuba buscando información para un proyecto que tenía de elaborar una biografía del Che, a las muchas que se sumaron. Y en realidad se apoyó porque era lógico que desde Estados Unidos un norteamericano quisiera hacer una biografía del Che, no tenía un historial reaccionario y por lo tanto se trabajó con nosotros. Yo fui un poco su colaboradora en ese sentido. Él llama al centro y a las autoridades para que yo fuera a encontrarme con él a Bolivia y que lo ayudara en la investigación de campo con relación a lo que podían encontrar y lo que los militares decían. Fue así, se aprobó también, solo que un detalle es importante. Entrevistamos a algunos militares, pero cuando llegamos a entrevistar al general Vargas Salinas, yo le pedí que yo no quería participar. Vargas Salinas es el general que había desarrollado la emboscada de Vado del Yeso y tenía un halo de misticismo tremendo y de respeto, aunque algunos lo criticaban, pero eso realmente fue así.
Yo después lo entrevisté también y en ese caso, esa búsqueda o esa relación de John con nosotros dio pie a encontrar caminos más sólidos. Yo lo puedo corroborar, que me lo esperé en el hostal y fue cuando el gringo llegó lívido porque me enseña la grabadora y me dice, el Che está enterrado en Valle Grande. ¿Qué es lo que pasa? Que estaba un sentido de verdad o mentira, porque al tener Vargas Salinas esa responsabilidad y el dominar algunas cosas de Valle Grande, él tenía un determinado respiro, pero él no estuvo en el enterramiento, porque no le tocaba. Ese no era realmente lo que le tocaba. Y entonces él decía que sí, que sabía dónde estaba, y cuando lo llevan, niega esas versiones porque no encontraron nada. Es decir, que nos ayudó porque caminamos más rápido, de que había una relativa certeza y una pugna entre militares para la versión. Ya teníamos relativamente una zona, y después empezar a rastrear hacia dónde se inclinaba y otro, y ese fue el camino, que por supuesto tenemos que agradecer todas estas cosas porque significó un pequeño peldaño en el avance. En el caso de Cuba hay algo muy raro, porque no autorizan en un primer momento, porque nosotros éramos siempre los enemigos de siempre, y entonces empezaron a coquetear con algunos especialistas, los argentinos, que se portaron muy bien. Existía la Asociación de Mártires Desaparecidos de Bolivia y por lo tanto también a presionar para que esto fuera. En esas condiciones es que se empiezan a tramitar la gestión para que los cubanos participáramos. Primero no fue un equipo de cubanos. El primero fue el doctor González, que terminó siendo el responsable del equipo de búsqueda de los restos, porque además era en aquel momento el director de medicina forense y era la persona adecuada. Se le dio toda la información. Popi tenía un don de mando muy particular y supo cohesionar muy bien al equipo, y esto, a partir de aquí, yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque nos dio fuerza para que, a pesar de los inconvenientes, a pesar de todos los que nos pudiéramos encontrar, empezar a rastrear. ¿Qué es lo que pasa? Que durante todos estos largos años muchas versiones había que acumularlas y darle un sentido de verdad. Y eso fue lo que en mi caso particular empecé a hacer, porque me dieron como tarea la necesidad de redactar un proyecto de investigación sociohistórica para que sirviera de base al resto de los. Y conjuntamente con lo que yo hacía en Bolivia, también había, ya Popi estaba oficializado como jefe del equipo, había un conjunto de especialistas que estaban estudiando algunos documentos porque se necesitaba especialidades afines. Yo creo que la geofísica fue fundamental, la arqueología también, la antropología también. Es decir, todas esas cosas, ya con la anuencia de eso, pues comienza a producirse el inicio. Teníamos ya amistades o amigos históricos que siempre estaban a favor de Cuba, el embajador de Bolivia en Cuba, y así otros que fueron depositando su grano de arena para convencer al presidente, que no era muy pro-cubano para nada, porque se había educado en Estados Unidos, pero dio luz verde porque tenía un compromiso con determinadas amistades. Pero bueno, sucedió los pasos así, se nombra el equipo trabajando en función de esas condiciones. Y yo recuerdo que en esa época nos piden a nosotros, a todos los hijos, que firmemos un documento, claro, y que Popi sería nuestro representante legal. Por la ley boliviana, solo los hijos tenemos derecho a reclamar los restos de nuestros padres. Y en ese sentido, ya habías mencionado también que estábamos viviendo un periodo muy difícil desde el punto de vista económico, que estábamos en pleno periodo especial. ¿Cuál es la reacción del Estado cubano? ¿Cómo reacciona? La reacción lo dice la propia historia. Desde que Fidel se pronuncia en la televisión informando al pueblo de la muerte del Che, acto seguido empezaron una búsqueda incesante de buscar nuevas respuestas y que fueran diferentes y saber realmente lo que pasó. No se sabía nada. Cuba, cada vez que tenía una oportunidad de explicar y de participar, siempre estuvo dispuesta a hacerlo. Está bien. Eso está clarísimo que es así.
Mari, y ya entrando a la investigación, ¿cuáles son los obstáculos que van encontrando ustedes en el camino? A ver, los obstáculos fueron los mismos. Primero hay que señalar un gran protagonismo de Estados Unidos que perseguía el C con chaña desde los tiempos de la Sierra Maestra, cuando estuvo en el Congo otro tanto, y por lo tanto estaba muy interesado en apaciguar los ánimos sin que apareciera el Che. Y nosotros nos vinimos realmente a... Por lo tanto, ese es un primer obstáculo. Los norteamericanos no tenían, porque a la larga se iba a saber, porque la información que cuando cae, matan al Che, en la prensa los titulares eran que el Che había caído en acción. Por eso cuando está en Liguera y le dan la orden a Terán de matar al Che, le dicen que tire del cuello hacia abajo, porque ellos decían que había muerto de una herida en el corazón, y por supuesto una herida en el corazón no podía tener rastros de bala en la cabeza. Y después cuando lo entierran hacen lo mismo. Por lo tanto, ya se van engranando las cosas y sistematizando toda la información en un camino más certero. Mari, discúlpame, pero yo sé que tú eres muy modesta en estas cosas, pero sin un riguroso estudio histórico no hubieran podido los geólogos llegar al lugar preciso. Es decir, tú tienes que pasar toda una serie de hechos y de investigaciones para poder decirle a los geólogos, es posible que esté allí, ¿no? Tú viajas, por ejemplo, con Soto y haces una serie de investigaciones en el campo. ¿De qué se trataba? Claro, esto? lo que pasa es que todo el mundo focalizaba la búsqueda del Che en Valle Grande. Pero en la parte de la Camiri de Ñancahuazú había una serie de compañeros que cayeron en combate, que no se sabían dónde estaban porque los militares los mataban y los enterraban ahí mismo, y eso fue para mí como mujer, como bien tú dices, que fui la única, muy difícil, porque eran terrenos muy inhóspitos, ahí no cabía aplicar técnicas, pero nos fuimos ganando la confianza de las personas y fueron apareciendo determinadas cosas. Eso fue fundamental para dar con el sentido de verdad de una zona que nadie había trabajado. Había muchas versiones, pero no lugares exactos. Y eso realmente que es un mérito de nosotros, y en este caso mío en particular, porque íbamos contrarreloj. Además no nos querían. Yo me acuerdo de que en el caso de Camiri, que es por donde empiezan las acciones, había muchos jóvenes conscriptos, como le llaman ellos, del servicio militar, y que no querían saber para nada de los cubanos. Cuando yo llego con Soto, de pronto entrevisto a las personas y no había una posibilidad, eran impenetrables. Entonces un amigo de Cuba vuelve de nuevo a Cuba a salir a la palestra, me dice, yo le ofrezco la radio. Y entonces ahí fue donde me da la radio, como yo sabía lo que estaba pasando, le expliqué a las madres que nosotros estábamos en una misión humanitaria y que de la misma forma que ellas habían podido enterrar a sus hijos en sepultura y brindarle un reconocimiento o por lo menos un recordatorio, eso nos pedían las madres cubanas a los combatientes cubanos y que necesitábamos ayuda, porque en Valle Grande se concentraba una parte, pero estos estaban desaparecidos en la selva boliviana y no se sabía dónde estaban. Entonces, en ese sentido es importante porque nos llegaban al otro día en el hostal donde ellos estaban, venían, una persona me dijo que usted decía, mire tal papel, para tener, y fuimos cuadrando una información y ahí aparecieron algunas cosas que de no haber sido sostenido por esa intervención no lo encontráramos, como el caso del negro, del médico peruano, que el médico peruano cae en la emboscada de Vado del Yeso, un hombre extraordinariamente alto y fuerte. Él logra escaparse porque tenía la zancada muy grande y se encarama en un árbol cuando el ejército está, pero el ejército tenía perros y lo sienten. Y entonces ahí es donde le tiran y lo hieren en la muñeca y cae. Esa muerte fue tremendamente cruel porque lo mataron a palo. Y lo llevaron para la zona de Camiri, que también nadie quería decirnos dónde estaba. Hasta que finalmente un amigo de Cuba nos lleva y nos dice, esta es la zona. Y entonces pedimos autorización, incluso a mí me detienen en la unidad militar porque estaba en terrenos militares. Cuando estábamos nosotros y yo viendo el lugar, viene un jeep militar y me dicen, móntense que ustedes están en territorio del ejército y no pueden estar aquí. Nos llevan, yo le explico, ya él sabía perfectamente, lo hicieron porque quisieron. Entonces, bueno, sí está bien, pero de todas maneras ustedes tienen que pedir autorización al alto mando y así íbamos abriendo poco a poco el camino. Con el caso de Rolando pasó lo mismo. Nosotros, quizás por terquedad mía o porque Rolando estaba muy afín
cuando el triunfo de la revolución, yo me empeñé en encontrar todas las posibilidades. Fuimos 3 veces. Teníamos todo el croquis y el esquema donde... Solo para aclarar, Rolando es el capitán San Luis. El capitán San Luis. Teníamos todo el esquema, el croquis, nos lo había dado Bombo y nos había dado Tamayito. Ellos nos explicaban que cuando matan a Rolando, estaba el combate. Y ellos lo que hacen es taparlo con la manga, tirar un poco de tierra y ahí se queda. Por supuesto, cuando ya se acabe el combate, los militares lo saben. Y supuestamente ahí es donde ellos nos hacen el croquis y está enterrado. Pero fatalidad, porque no estaba ahí. Nosotros muchas veces fuimos. Recuerdo que la campesina que nos vendía los pollos y comida que teníamos que cocinar con leña, siempre me decía, doctora, porque ellos le dicen, doctora, usted hace tiempo que no viene por aquí. Hasta que no apareció el Che realmente no fue muy abierta con nosotros. Y ahí, en realidad, cuando vuelvo la tercera vez, cuando llego por Muyupampa, me dice una persona, ustedes estaban buscando, busquen al médico, al veterinario peruano que le va a dar información. El veterinario peruano me dijo, vayan a buscar a Cumandaiti, al que era el monaguillo de la iglesia de esa zona. Y cuando llego, no se me olvida, porque eso, Abel Medrano no se me va a olvidar nunca. Y cuando llego que me presento, me dice, el muertito que ustedes están buscando está a menos de 1 kilómetro de aquí, en el vado tal. Y entonces a mí no me salían ni las palabras, porque yo había mandado a buscar a Soto gasolina, porque era un domingo, que no había combustible. Popi se quedó haciendo el cierre de explicación de por qué hasta ahí no había aparecido San Luis. Déjame explicar que Popi es Jorge. Jorge, sí. Es el doctor Jorge, porque el jefe del equipo. Claro, pues nosotros cariñosamente le decíamos Popi. Y me acuerdo que le dije, Popi, el doctor González se había quedado dando una especie de cierre a esta etapa. Habíamos ido al pueblo buscando combustible porque era domingo y allí no había garajes como hay aquí. Y entonces yo me fui a ver a Abel Medrano. Y cuando él me dice, yo voy con usted, y yo llamo a Soto, que no me salía ni la voz. Y cuando llegamos a donde estaba la marca, hay un cúmulo de piedra, en una cruz incluso que se había quemado. Y me dice aquí, ¿y usted nos autoriza? Sí. Entonces, digo al chofer, tienes que volver y traer al doctor González porque si no, no podemos abrir realmente. Y cuando empezamos a cavar, que aparece el primer resto, los primeros restos óseos de San Luis, dice, pues vamos a dejar esto aquí. Hubo que ir a Camiro a buscar la fiscal, porque esas acciones no se pueden hacer por la libre. Usted no puede levantar un cadáver y decir, yo estoy explicando para que vean en monte, las vicisitudes, el transporte, la dificultad, todas estas cosas nos superaban aparentemente, pero nosotros subíamos la parada. Y eso es una de las cosas que hemos dicho siempre, es decir, la firmeza del grupo, la cohesión, fue lo que logró al fin que se llegara rescatar en todo esto la verdad. Esa es la pura verdad. Apareció Rolando, nos lo llevamos para Camiri y se identificaron. Incluso tu mamá nos ayudó, porque de pronto Soto dice, tiene una huella sedal en la columna y no estaba registrado en el expediente las heridas que había tenido San Luis. Digo, bueno, vamos a llamar a Leida, que era la única que había estado en la batalla de Santa Clara. Y nos dijo, sí, Rolando lo hieren en la batalla, a sedal en la costilla y sí puede aparecer. Bueno, ya empezamos a descartar porque además no sabíamos. Y Soto me mira y me dice, Mari, pero qué chiquito es. Y digo, eso es lo que yo quiero. Si es grande no es San Luis. Y así mismo, es decir, así yo cuento esto para que se sepa cómo se van hilvanando el sentido de la búsqueda y de la verdad. Cuando la verdad aparece, se impone. Entonces seguimos en este mecanismo, a veces cosas muy negativas porque además nos encontramos de pronto con que había una organización de veteranos de la guerra de Ñancahuazú. Una persona muy violenta, que además no quería para nada a los cubanos, y yo empatando, accedió a verme. Y en un momento determinado voy allí y me espera en el buró con una pistola dándole vuelta. Mucho gusto, bueno, en fin. Dice, no, yo me alegro de conversar. ¿Qué usted cree si esta conversación se hubiera producido en el año 67? Digo, no creo que se hubiera producido, o quizás bajo otro tono. Entonces, por ahí empezamos a conversar y me fue diciendo cosas, aunque con un sentido muy amargo, porque es que el primo había muerto en la emboscada y él lo tenía al lado y ese resentimiento se fue acumulando.
Es decir, todas estas cosas uno tiene que verlas con un sentido muy humano, porque es un enemigo que no está con el Che, pero sí también tiene algo que demostrar. El tiempo, como siempre, va contra nosotros. Es una historia larga, una historia bien hermosa, y yo pienso que tenemos que hacer un nuevo programa con María del Carmen para que ella nos pueda contar mucho más sobre esta historia. Así que, si ustedes me lo permiten, nos vemos la próxima semana. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. فاصل بعده نقاش ببساطة مع أليدا جيفارا. نستضيف في هذه الحلقة الأكاديمي والمفكر العراقي عبد الحسين شعبان، والباحث في مركز أبحاث السياسة الدولية في كوبا رودوبالدو إساسي. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نقاش ببساطة مع أليدا جيفارا. أجدد الترحيب معي هنا في الاستوديو بالأكاديمي والمفكر العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. وأيضا الباحث في مركز أبحاث السياسة الدولية في كوبا السيد رودوبالدو إساسي. مرحبا بك أستاذ رودوبالدو. أبدأ معك دكتور، يعني من حيث كانت ناقشت الدكتورة أليدا في سياق الحلقة حول استعادة جثمان ورفات تشي جيفارا ورفاقه بأنه كان بمثابة استعادة للحقيقة من براثن الأكاذيب والأضاليل الإمبريالية البائسة لإخفاء المكان الحقيقي. اليوم وبعد كل هذه السنوات، هل يمكن الحديث عن حضور تشي جيفارا في الوعي الجمعي العربي الأفريقي اللاتيني في عموم شعوب وأمم دول عالم الجنوب انطلاقا مما أورثه من فكره ونضاله؟ أود أن أقول أن استعادة جيفارا واستعادة فكر جيفارا في هذا الوقت بالذات له أكثر من دلالة. أولا، عندما رحل جيفارا قتل في بوليفيا عام 1967 في شهر تشرين، أقمنا له احتفالا كبيرا في كلية التربية في بغداد، شارك فيه مئات من الشخصيات العراقية من طلبة وغير طلبة جاءوا لحضور هذه الاحتفالية. وكانت الجيفارية تمثل رمزية بدأت مع صعود المقاومة الفلسطينية، لدرجة أن لغة جيفارا والمصطلحات التي استخدمها في السياسة والفكر والاقتصاد أصبحت حالة تستخدم لدى الحركات الثورية العربية، من اليمن إلى فلسطين إلى مصر إلى العراق إلى سوريا إلى الأردن إلى المغرب العربي. اليوم هذه الرمزية لماذا نستطيع القول؟ أولا، لأن جيفارا امتلك فكرا نقديا، وكان قد وضع مسافة بينه وبين التيار الرسمي، أي أنه جزء من هذه الحركة لكن خطوته كانت مستقلة. الشيء الآخر أن جيفارا جمع بين النظرية والتطبيق، أي اعتمد على البراكسس لصياغة أحكامه واستنباط وجهات النظر بما يصلح لمعالجة القضايا التي لم تكن فيها نصوصية أو اقتباسات من الكتب، وإنما اقتبسها أو استنبطها من الواقع. هذا أمر مهم. الشيء الثالث والمهم أن جيفارا امتلك رؤية إزاء العالم. هذه الرؤية قامت على أن العالم الثالث والبلدان النامية يمكن أن تنطلق منها الثورة. كان الاعتقاد السائد أن الصراع هو بين الرأسمالية والاشتراكية، وأن عصرنا هو عصر الانتقال من الرأسمالية للاشتراكية. جاء جيفارا والتيار الكوبي عموما والجيفارية لتقول أن
الثورة تنطلق من العالم الثالث، وأن مركز الثورة هو في العالم الثالث، وبدأ بتأسيس الحلقات الثورية من الريف إلى المدن للزحف عليها لتحقيق الفكرة التي كانت تبشر بالعدالة والحرية وإلغاء الاستغلال والتخلص من ربقة الإمبريالية. امتاز جيفارا أيضا بالإصرار والإرادة القوية التي مكنته من تجاوز حدود كانت تضعها الحركات السياسية، فلم يكتفي بنضاله بكوبا أو بأمريكا اللاتينية، وإنما انتقل إلى أفريقيا، زار مصر عدة مرات وزار الجزائر عدة مرات، وفكر مع الجزائريين ومع المصريين ومع شخصيات عربية غير قليلة بفكرة الثورة في أفريقيا أيضا، وانتقل إلى الكونغو. بالمناسبة ونحن نتحدث اليوم عن جيفارا زار غزة التي كانت تحت الإدارة المصرية، واستمع إلى معاناة سكانها آنذاك، خصوصا بمحاولة تقطيع أوصال فلسطين، وضع الضفة تحت الإدارة الأردنية، ووضع غزة، قطاع غزة تحت الإدارة المصرية، واحتلال الجزء الأكبر من فلسطين بما فيها القدس عام 67. لذلك جيفارا مثل رمزية مهمة للحركة التحررية العالمية، الحركة الثورية الكونية، متخطيا القوالب و وجهات النظر التقليدية التي صنفت الحركة لاعتبارات خاصة. دكتور رودوبالدو، أجدد الترحيب بحضرتك، أيضا تشاركنا من نابانا، وأسألك يعني ربطا بما كانت تناقشت به دكتورة أليدا مع ضيفتها، أنه ما الذي أراده الغرب الإمبريالي حين أخفى الرفات ل20 سنة، وما الذي يعنيه أن يستعيد هذا العالم، دول عالم الجنوب، هذا الرفات ويستلهم من سيرة ومسيرة تشي جيفارا هذا النهج المتقد اليوم على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، على المستوى الثوري لإحياء قضاياه وشعاراته. مساء الخير وشكرا جزيلا على هذه الدعوة. في الواقع فكر أو صلاحية فكر القائد تشي جيفارا دي لا سيرنا هي متوافقة تماما مع رغبات الشعوب، وعلى وجه الخصوص في قضايا متعلقة بالحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية للشعوب، وهذه الصلاحية ستظل دوما مرتبطة بكل هذه القضايا ما دامت الإمبريالية موجودة. وكلما كانت الإمبريالية موجودة فإن أفكار القائد جيفارا ستظل ذات صلاحية لا تنتهي، وهذه الصلاحية مهمة جدا لأنها تتوافق على وجه الخصوص مع إرادة الشعوب في عملية النضال من أجل تحررها، والنضال أيضا من أجل العدالة الاجتماعية والحق في العيش بكرامة أو رفاهية الشعوب. في الوقت نفسه بالنسبة إلينا نحن الكوبيين فإن فكر القائد جيفارا يبقى حاضرا حتى اليوم، لا بالنسبة إلى صورته المثالية فقط، بل نتيجة روح الخدمة التي كرسها أيضا، وعلى نحو دائم لكل الجهود المبذولة من أجل أن تتقدم الثورة في سنواتها الأولى. أعود إليك دكتور عبد الحسين، يعني انطلاقا مما كنت ختمت به حضرتك، أريد أن أستفهم من حضرتك إلى أي مدى استلهمت شعوب وأمم هذه الجبهة، جبهة دول عالم الجنوب، من فكر تشي جيفارا، وأي إرث خلفه فيهم انطلاقا من الواقع الذي تعيشه هذه الأمم، التحديات، المواجهات الكبرى؟ أظن أن هناك تلاقحا كبيرا بين الرؤية الجيفارية ورؤية حركة التحرر في المنطقة أيضا، خصوصا وقد كان هناك تمازجا ما بين أطروحات الجيفارية من جهة وبين أطروحات الثورة الفلسطينية بالتصدي للعدوان الإسرائيلي، بدعوة لحق تقرير المصير، بتصدي للإمبريالية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، بالتحرر،
إشاعة الحريات، كل هذه استلهمتها شعوب المنطقة. وهناك تأثر متبادل، دعني أقول، بقدر ما تأثرت المنطقة بالجيفارية، جيفارا أظنه بالعلاقة مع عبد الناصر ومع أحمد بن بلة ومع المهدي بن بركة تأثر بوجهة حركة التحرر العربية بهذا المعنى أو ذاك. هناك خيط متواصل أو رابط متواصل بين الفكر الجيفاري وفكر حركة التحرر الوطني الذي مثلته المنطقة آنذاك. لهذا عندما نستعيد الجيفارية نستعيد ما يلي: كاريزمية شخصية مثل جيفارا، كونه القدوة وامتلك الشجاعة والحسم في أن يستمر في هذا الطريق. هنا يذكرنا بشخصية كاريزمية شجاعة كان لها دور كبير في التصدي للعدوان الإسرائيلي. أقصد شخصية السيد حسن نصر الله، الشهيد السيد حسن نصر الله. تخطوا هؤلاء القادة بنضالهم خلال مسيراتهم البعد العقائدي الديني الأيديولوجي العلماني القومي العروبي. نعم، دعني أقول أن جيفارا لم يكن كوبيا أو أرجنتينيا أمميا أو أمريكيا لاتينيا، كان كونيا. والسيد حسن نصر الله ليس لبنانيا أو عربيا أو مسلما أو غير ذلك، وشخصية ثورية كونية. هذا البعد الكوني، هذا التلاقي بين من يكافح ضد الإمبريالية سيلتقي بلا أدنى شك بأقرانه من دول أخرى، من أمم أخرى، من شعوب أخرى. لذلك شعوب أمريكا اللاتينية وشعوب العالم الثالث بشكل عام والبلدان العربية منها، هناك هموم مشتركة، هناك تطلعات مشتركة، هناك أحلام كبرى مشتركة. أهم هذه الأحلام التخلص من الإمبريالية. أربط ما ختمت به دكتور عبد الحسين لأسأل دكتور رودوبالدو، يعني لأسألك وربطا بما كانت تفضل به دكتورة ألادا مع ضيفتها حول الأشكال العصرية لهذا التضامن الاقتصادي السياسي الثقافي ما بين شعوب وأمم دول العالم الجنوبي بمختلف مشاربه ومكوناته، كيف يمكن تحويله إلى قوة فاعلة بوجه الأجندات الإمبريالية؟ نعم، تجدر الإشارة إلى أن القائد جيفارا أو المقاتل البطولية كما نقول هنا نحن الكوبيين لطالما كان يضع في الاعتبار عامل الوحدة من أجل تحقيق الأهداف العليا، وهذه قاعدة تحافظ من دون أدنى شك على أهميتها الكبيرة حتى اليوم في القرن ال21، في سياق يتوقع فيه أن يلعب العالم دور المدافع لا من أجل استقلال الشعوب فقط، بل من أجل السيادة أيضا، وعلى نحو خاص من أجل التنمية أو التقدم. في مسار تطور الشعوب والتطور الإنساني، وفي نهاية المطاف في تلك الانطلاقة وذلك الفعل والأداء الذي كان فيه القائد جيفارا مثالا يحتذى به ونموذجا ليس محصورا بأمريكا اللاتينية، بل لهذا الفضاء والكون الواسعين إلى أفريقيا وآسيا، حيث عمل أول مبعوث خاص للثورة ورسولا وسفيرا ومتجولا بسفره، كما وصفه كاتب وسفير كوبي كرس ساعات طويلة لتحليل أدائه، أداء القائد جيفارا. يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار أن فكره لا يزال معاصرا حتى اليوم. دكتور عبد الحسين شعبان، قرأت لك أحد مقالاتك تحت عنوان من جيفارا إلى نصر الله والسنوار آخر الحالمين. حالمين بماذا؟ حالمين بالتغيير، حالمين. هل هو مشروع؟ مشروع، وهذا المشروع سيبقى ما بقي الظلم قائما. مستطاع؟ نعم، يحتاج إلى حشد طاقات، إلى حشد إرادات، كما قال سعادة السفير رودوبالدو يساسي. طالما هناك حرب إبادة في غزة لابد أن تكون هناك مقاومة، أمر طبيعي. الشعوب التي تتعرض لاستلاب والانتهاك لحقوقها
لابد لها أن تقاوم، وإلا ستكون شعوبا من العبيد. ولا أظن أن الشعب الفلسطيني وشعوبنا بشكل عام هم من العبيد، هم أحرار يتطلعون إلى تحقيق حريتهم وتحررهم وإقامة مجتمعات عادلة. هذا ما تطلع به شعوب أمريكا اللاتينية وشعوب العالم الثالث بشكل عام، ومنها شعوب البلدان العربية. هل ما علموا جيفارا والسيد نصر الله والسنوار إلى البشرية ككل من درس بأنه سلاح الإرادة أعتى وأمضى من سلاح التكنولوجيا العصري آلة القتل لهذه الأدوات الإمبريالية الأمريكية والإسرائيلية بوجه الخاص؟ تبقى الإرادة عنصر مهم في تحقيق أي مشروع. لأي مشروع يحتاج أن يكون لك رؤية أولا، صحيح. 2 إرادة، 3 وسائل صحيحة لكي تنجز هذا المشروع، 4 تحالفات مهمة على صعيد الداخل وعلى صعيد الخارج أيضا. والشيء الآخر عليك أن تختار اللحظة الثورية المناسبة للمنازلة. هذه قواعد عامة في تنظيم أي فعل ثوري، بأخذ بنظر الاعتبار الظروف الذاتية من جهة والظروف الموضوعية من جهة ثانية لكي تقرر المنازلة. بهذا المعنى أحيانا يبرز شخصية مثل شخصية جيفارا يخترق الحدود وكل القواعد المعروفة ويبعد نفسه قليلا، يضع مسافة بينه وبين الدولة، بين الثورة والدولة، ليمارس الثورة والدولة تبقى تمارس مهماتها، فينتقل إلى المنطقة العربية وإلى أفريقيا في الكونغو وإلى بوليفيا وإلى كل العالم. كان كل العالم هو المجال الحيوي لثوري كبير مثل جيفارا، سواء كان جيفارا كوبيا أو أرجنتينيا كما أشرت، أو سواء كان السنوار أو جورج حبش أو أبو عمار أو أي واحد، أو سيد حسن نصر الله لبنانيا أو فلسطينيا أو عربيا. هؤلاء مثلوا رمزية ثورية كونية تتطلع إلى ذات القيم، قيم الحرية، قيم التحرر، قيم السلام الحقيقي القائم على العدل، قيم تحقيق الاستقلال وإنجاز مهمات ثورة وطنية ديمقراطية. دكتور رودوبالدو، اليوم منطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية أمام تحديات كبرى جراء موجة عدوانية جديدة من الولايات المتحدة باتجاه خيرات هذه الدول. نبدأ من ملف فنزويلا على مستوى الخصوص أو على قدر خاص. هل يكتفي شعوب أمريكا اللاتينية اليوم فقط أن تنهل من ماضي وذكريات المسيرة التحررية الحبلى بكبار هؤلاء القادة، من يعني المحرر سيمون بوليفار، تشي جيفارا، ألياندي في تشيلي، في كوبا، في بوليفيا، حتى يعني إيغو تشافيز فنزويليا إذا ما أردنا الحديث، أم أن هناك أدوات اليوم قد نستلهمها من إرث تشي جيفارا وبالتالي تحويلها بأدوات عصرية لأدوات مواجهة؟ في الواقع إن الصلاحية التي يتمتع بها فكر القائد تشي جيفارا مع ربطها بوقتنا الحالي تظهر في الوقت نفسه رغبة الإمبريالية الأمريكية في إبقاء المسار معاكسا من خلال ما يعتبرونه أو يطلقون عليه تسمية عقيدة مونرو، وهي بالضبط عقيدة إمبريالية بحتة. لذا فإن هذا الفكر، أي فكر القائد، يحتفظ بصلاحية استثنائية إذا أخذنا في الاعتبار الترابط بين الفكر الأكثر وضوحا والأكثر تقدمية والأكثر دوليا مع طريقة العمل والأداء، وهو العمل بمنظور واضح من الجوانب الممكنة كافة. وهذا العمل يمر عبر الاستنكار الشعبي والتضامن في ظروفنا الحالية. كذلك في حالة الثورة البوليفارية كنا شاهدين على الإرادة والشجاعة والقوة في حق الدفاع وفي حق تقرير المصير الذاتي مع استخدام كل الأدوات الأساسية،
والأهمية تكمن كما حال فنزويلا لا فقط من خلال الوحدة المدنية الوطنية مع القوات المسلحة، حيث الرئيس مادورو من جهة والشعب من جهة أخرى، بل أيضا في تغذية هذه الأفكار الأساسية. فمنذ عهد بوليفار سادت هذه الأفكار حتى يومنا هذا، مرورا بالمرحلة التي كان فيها القائد جيفارا دوليا على نحو مباشر منذ البداية في كوبا وتاليا في بوليفيا. كذلك كان موحدا بأفكار بارزة وصولا إلى ما قام به القائد أوغو تشافيز. أعتقد أن هذه هي الأصول الأساسية والثابتة في الوقت نفسه، مع القيم التي تمكنت المنطقة اللاتينية والكاريبية من تحقيقها من منحى سياسي ودبلوماسي في آن واحد من خلال سيلاك، أي مجموعة دول أمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي وألبا، وهي التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية، المعاهدة التجارية للشعوب، والتي تعد أدوات أساسية للمواجهة بطريقة أو بأخرى. دكتور عبد الحسين، أختم مع حضرتك يعني في هذه الحلقة من كتابك كوبا الحلم الغامض ودور جيفارا. أي دور لعبه جيفارا على مستوى هذا الجيل، جيل زد، جيل اللوائح الذكية، جيل الذي لم يرى جيفارا ويعاصر تجربته؟ لأنه باعتبار انطلاقا من حضرتك وما ذكرت في أكثر من فصل في الكتاب، تقول بما معناه بأنه جيفارا حاضر اليوم لا بجسده إنما بروحه وفكره. هل هذا الجسر فعلا يمكن تلمسه اليوم من خلال أدوات المواجهة العصرية انطلاقا من لحظة فلسطين ربما مثلاً؟ أكثر من السابق أستطيع القول. دليلي على ذلك أن صورة جيفارا أصبحت على فانيلات وقمصان الشابات والشبان في أوروبا الآن كموديل من جهة، لأنه بعض المنتقدين يقول أنه علقوا في الصورة لا ولم يتحرروا. هذا له رمزية كبيرة. وحركة الاحتجاج التي شاهدناها في الغرب الآن تضامنا مع الشعب الفلسطيني، تضامنا مع سكان غزة الذين تعرضوا لحرب إبادة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى كجريمة مكتملة الأركان، تظهر أن صورة جيفارا لها معنى، وأن ما قام به جيفارا ما زال حيا إلى اليوم. هذا المعنى يتجسد في عودة اليوم إلى قراءة جيفارا، إلى دراسة جيفارا، ليس لتكرار أو لاستنساخ ما قام به جيفارا، وإنما لأخذ الدروس والعبر الضرورية. وهذه سمة تكاد تكون علمية وأكاديمية وواقعية لغرض دراسة الشخصيات التي مرت في عالمنا وتركت بصمة واضحة لابد من الاستفادة من دروسها، من عبرها، مما قامت به لاستلهام الحاضر والمستقبل. جيفارا ما زال حاضر فينا، ما زال حاضر بهذا الجيل الذي يقاوم، ما زال حاضرا جيفارا بحركة التضامن الأممية التي شهدناها في الجامعات الغربية الأمريكية والأوروبية وعلى الصعيد العالمي أيضا. الأكاديمي والمفكر العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان، شكرا جزيلا لك، تشرفت بلقائك في هذه الحلقة ومشاركتنا فيها. الشكر أيضا لك دكتور رودوبالدو ساسي، الباحث في مركز أبحاث السياسة الدولية في كوبا والسفير السابق أيضا شاركتنا من هافانا. يبقى الشكر الأكبر لكم سادة المشاهدين لطيب المتابعة. نقاش ببساطة مع أليدا جيفارا انتهى، إلى اللقاء.